su pantalla, se titula Cristo viene. ¿Cuál es tu actitud? Y hay otra pregunta que está en la parte de abajo, insensatez, o prudencia. Cristo viene, ¿cuál es tu actitud? ¿Insensatez o prudencia? Y bien, vamos a leer una porción de la Escritura que es Mateo 25, de los versículos 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a estar leyendo una parábola muy conocida por todos, que desde ya decirlo, hermanos, ya algunos saben de qué se trata. La parábola de las 10, ¿de las 10 qué? De las 10 vírgenes. O como dice la como dice la Nueva Versión Internacional, las 10 mujeres jóvenes o 10 vírgenes. Bueno, vamos a leer la Escritura, esos 13 versículos, y la palabra del Señor dice así: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro que no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Amén. Y ahí termina la parábola de las 10 vírgenes. Ok. ¿Qué es una parábola? Solamente para recordarlo, yo hice como un resumen de algunas definiciones que leí y saqué así como mi propia definición. Por eso no le puse ahí de dónde la saqué, porque no es tal cual. Pero ¿qué es una parábola? Bueno, parábola en lo que yo escribo es considerada como una figura retórica o figura literaria. Es una narración ficticia que pretende transmitir un mensaje o enseñanza. Es una comparación de lo real con algo ficticio, es una comparación. Entonces, para empezar, es una figura de las que le llaman retóricas o literaria, y es una narración ficticia, o sea, no es real, pero transmite una enseñanza. Y es una comparación de lo real con algo ficticio. Jesucristo, hermanos, usó frecuentemente este lenguaje literario, este lenguaje de parábola, para transmitir sus enseñanzas. Un ejemplo claro es la parábola de las 10 vírgenes o de las 10 jóvenes solteras. En esta parábola, él compara el reino de Dios con esa historia ficticia. O sea, para él era una historia ficticia. No quiere decir que así sucedió en cierto lugar, no, era algo ficticio que el Señor quería figurar de esa manera lo real. Y lo real era, desde luego, el reino de Dios. Porque él dijo, el reino de Dios es semejante, es como 10 vírgenes que esperaban, o 10 jóvenes solteras que esperaban al novio. Esa era la comparación de lo real con algo ficticio. Ahora, el versículo 1 lo aclara y dice, el reino de los cielos será entonces ¿cómo? Por eso toda parábola tiene a comparar y dice, es cómo
O sea, no es que sea así, sino es como eso. En este caso, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. No quiere decir que así sea, sino que sería como algo así. ¿Ok? Ahora, ¿recuerdan al pastor preguntó? Bueno, pues él vino también hoy. Ahora, ¿cómo interpretar esta parábola? ¿Qué quiso enseñar Jesús con ella? ¿Qué significan o qué o a quién o a quiénes representa o representan las vírgenes, el novio, las lámparas y el aceite? A ver, hagamos un ejercicio, hermanos. Ya todos hemos leído la parábola, si no la había leído, hoy tuvo la oportunidad de leerla. ¿Ok? Cuando dice las 10 vírgenes, ¿a quiénes se refiere? ¿A quién representa? Mi esposa dice a la humanidad. ¿Los demás quién da más? Fanny dice a la iglesia. ¿Los demás? ¿A quién representan las vírgenes? ¿Las 10 vírgenes? A la humanidad, a la iglesia. Tenemos dos posturas, porque no es lo mismo la humanidad que la iglesia. Algunos dicen la humanidad, otros la iglesia. Otros pueden ser las 10 tribus de Israel. 10 tribus perdidas de Israel. Ya tenemos tres posturas: la humanidad, la iglesia o las 10 tribus perdidas de Israel. Y la otra, que el número 10 puede significar la responsabilidad del hombre. Ok, ya tenemos 4 entonces, de lo que ustedes me dijeron. La humanidad, Israel, las 10 tribus perdidas de Israel, o el número 10, que es la responsabilidad del hombre. ¿Perdón? Humanidad, iglesia, las 10 tribus perdidas de Israel, o el número 10, que significa responsabilidad. Tenemos 4. Ok. ¿A quién representa el novio? ¿Perdón? El reino representa al rey, perdón, el novio representa al reino. ¿Quién dice otra cosa? Mi esposa dice a Jesucristo. ¿Quién da más? ¿A Cristo o al reino? Ok, tenemos dos posturas. Entonces, el novio representa al reino y a Jesucristo. Tenemos las dos. Ok, ¿alguien tiene otra? ¿No? ¿A quién representa el novio? ¿No? Bueno, tercero, ¿a qué representan las lámparas? Pues dice que llevaban lámparas. ¿Qué son las lámparas? ¿Qué representan? ¿Qué significan? La palabra de Dios, ¿qué más? La palabra de Dios, ¿qué más? ¿Usted recuerda un canto que dice, pon aceite en mi lámpara, Señor? ¿No? ¿No cree que estaba refiriendo a algo así? Entonces, ¿qué significan las lámparas? ¿Qué representan las lámparas? ¿La palabra de Dios? ¿Alguien más? ¿La luz? ¿Ok? ¿La lámpara en sí representa luz o la mecha que arde? Bueno, hay cosas así. ¿Qué más representan las lámparas para usted? ¿Mande? El corazón de la gente. Ulises McDill dice el corazón de las personas. O sea, ya tenemos varias representaciones. Lámpara es la palabra, el corazón de las personas, etcétera. ¿Y el aceite? ¿Qué representa el aceite? El aceite, la fe, el Espíritu Santo. ¿Qué más? Ok. Entonces, miren, nada más tenemos aquí las vírgenes, 4 representaciones diferentes: el novio, el reino o Jesucristo. Las lámparas, la palabra, la luz, el corazón, y el aceite, el Espíritu Santo y la fe. ¿Quién tiene la razón? Dice Oscar, el Espíritu Santo. Dice que tiene la razón. Vamos a dejarle ahí sus respuestas.
Hay otras preguntas que quiero hacerle y que quiero que contesten todos a la vez a ver si se pudiera. A ver, voy a hacer la pregunta y todos contestan a la vez. ¿Cuántas eran vírgenes? 10. ¿Cuántas esperaban al novio? ¿Cuántas tenían lámparas? ¿Cuántas cabecearon y se durmieron? ¿Cuántas? A ver, aquí como que ya no se pusieron de acuerdo. Otra vez, ¿cuántas? ¿Cuántas cabecearon y se durmieron? Ok. ¿Cuántas se despertaron cuando oyeron que ya venía el novio? A ver, otra vez. ¿Cuántas se levantaron a preparar sus lámparas para recibir al novio? No los oigo muy seguros. Otra vez, ¿cuántas? Las 10. ¿Cuántas tenían aceite? A ver, otra vez le va la pregunta. ¿Cuántas tenían aceite? ¿A quién le hago caso? A la Biblia mejor, ¿no? Pero la Biblia dice que las 10 tenían ¿qué? Aceite. Ok, nada más para aclarar. ¿Cuántas tenían aceite de reserva? Ok. Entonces, hermano, las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la respuesta es las 10. La 8 es la que difiere. La única diferencia que había era la reserva. Entonces, de acuerdo a estas preguntas, ¿cómo aplicamos a las vírgenes? Si es la iglesia, si son las 10 tribus perdidas, si es la humanidad, de acuerdo a estas preguntas. Le hago una pregunta. Si decimos que la iglesia son las vírgenes, toda la iglesia son vírgenes. Si decimos que la iglesia son las vírgenes, todas esperan al novio, todas tienen lámparas, todas cabecean y se duermen, todos despiertan cuando oye la voz del novio, todos se levantan a preparar sus lámparas, todos tienen aceite, pero no todos tienen aceite de reserva. ¿Será así la iglesia? ¿Serán las 10 tribus perdidas de Israel? ¿Será la responsabilidad del ser humano? ¿Qué será? Ahí viene lo siguiente. Para interpretar esta parábola, porque ya nos vamos a meter en cuestiones de interpretación, porque si es una figura retórica requiere ¿qué? Requiere de interpretación. Para interpretar esta parábola es necesario primero ver en qué contexto Jesús la expresó. ¿Cuál es el contexto? Dice, su contexto viene desde varios capítulos anteriores y el tema del contexto que es el reino de Dios. Es más, si usted ve el capítulo 18, yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Si usted ve el capítulo 18, búsquelo ahí. No tengo el texto copiado y pegado ahí, pero sí lo podemos ver en nuestra Biblia, el capítulo 18. El capítulo 18 de Mateo dice desde el versículo 1, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante? ¿En dónde? En el reino de los cielos. O sea, iniciaron preguntando algo, un tema respecto al reino de Dios. Entonces, para empezar, ahí empieza una respuesta de Jesús del reino. Ahora solo vaya leyendo los encabezados en negritas. Dice abajo, la parábola de la ¿qué? De la oveja perdida. ¿Esto qué representa? El reino de Dios. Abajo dice, si el hermano peca contra ti, esto es parte también del perdón dentro del reino de Dios. Luego viene la parábola del siervo despiadado y esto es también un ejemplo, una parábola de ¿quién? Del reino de Dios. Cuando Jesús habla del divorcio, habla del reino de Dios.
Cuando Jesús habla de Jesús y los niños, habla de ¿quién? Del reino de Dios, que el que no sea como niño no puede entrar ¿dónde? En el reino de Dios. Cuando habla del joven rico, dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna o entrar al reino de Dios? El tema es el reino de Dios. La parábola de los viñadores, capítulo 20, habla de ¿qué? Del reino de Dios. Versículo 17, Jesús predice de nuevo su muerte, pero también habla del reino de Dios. Luego, cuando la mamá de los hijos de Jacobo y Juan llega y le hace una petición, ¿qué petición le hace? ¿Alguien recuerda? Dice, cuando vengas en tu reino, quiero que uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. El tema es el reino de Dios. Si seguimos ahí viendo en el capítulo 20, bueno, un milagro se atraviesa ahí, dice, dos ciegos reciben la vista. Luego en el versículo 21, la entrada triunfal, Jesús entra en un pollino. ¿Esto qué representa? El reino humilde de nuestro Señor. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el tema hasta el capítulo 21, donde vamos viendo, es que el reino de Dios? Y luego Jesús recorre regiones. En el capítulo 21, el versículo 12, habla de que Jesús está en el templo. Luego habla de la higuera. Después de que sale del templo, habla de la higuera cuando se seca. Habla de la autoridad de Jesús puesta en duda, el capítulo 21. Y todo esto tiene que ver con el reino de Dios. Luego viene la parábola de los dos hijos, tiene que ver con el reino de Dios. Viene la parábola de los labradores malvados, tiene que ver con el reino de Dios. Viene la parábola del banquete de bodas y tiene que ver con el reino de Dios. Luego viene la paga de los impuestos cuando tientan a Jesús. Estoy en el capítulo 22, versículo 15. Cuando se pagan impuestos, ¿a quién se le deben de pagar? Habla del reino de Dios. Luego habla el matrimonio y la resurrección, cuando quieren tentar a Jesús con esas preguntas. Luego viene el mandamiento más importante. Eso tiene que ver también con el reino de Dios. ¿De quién es el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? También tiene que ver con el reino de Dios porque habla del rey David. Jesús denuncia a los fariseos, capítulo 23. Y uno dice, y ahora también cuando Jesús denuncia a los fariseos tiene que ver con el reino de Dios, pues ¿qué creen? Que sí. ¿Qué les denunció a los escribas y los fariseos? Los ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y denunció su hipocresía. Ahora, en la última de las denuncias, bueno, voy a leer lo que tengo ahí en pantalla, o lo que usted está viendo. Dice, vuelvo a leer desde el principio. Dice, para interpretar esta parábola es necesario primero ver en qué contexto Jesús la expresó. Su contexto viene desde varios capítulos anteriores y el tema es el reino de Dios. De los capítulos 18, desde donde tomé, hasta el 23, al cual vamos ahorita, y vamos a ver el 24, pero dice un punto ahí. En el capítulo 23 Jesús acusa a los escribas y fariseos y en su última acusación, a partir del versículo 29, veámoslo. Mateo 23, 29 les dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar, profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación.
está acusando a los escribas y los fariseos, o maestros de la ley y los fariseos, de su hipocresía. Y en su última acusación, él liga algo. Él los liga a ellos con los asesinos y apedreadores de los profetas de las Escrituras. Y les dice, ustedes son cómplices de ellos. Hermanos, ¿cómo para Dios? O sea, para Dios, el tema del tiempo a veces es irrelevante. Ellos pensaban que sus antepasados eran los que habían asesinado y Jesús le dice, ustedes también son asesinos de profetas. Y es más, les mandaré maestros y les mandaré sabios. ¿Y saben qué van a hacer con ellos? Los van a crucificar y los van a matar. Y fue lo que pasó. Estaba profetizando Jesús ahí. Estaba hablando de algo que iba a acontecer. Ahora, en su última acusación, pongo ahí en mi escrito, en mi diapositiva, dice, se dirige primeramente a ellos y después se dirige a la casa de Jerusalén. Vamos a ver lo que dice la palabra. Leí hasta el versículo 30 y ¿qué? 36. Vamos a continuar. Dice el 37. Lo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, leo ahí en la diapositiva y dice que después de dirigirse a ellos y después se dirige a Jerusalén y a la casa de Jerusalén, versículos que acabamos de leer, ese contexto inicia el capítulo 24. Ahora, antes de pasar al capítulo 24, vean cómo Jesús va conectando de denunciar la hipocresía de los maestros de la ley y los fariseos, lo enlaza con Jerusalén y con la casa de Jerusalén. Le hago una pregunta, ¿cuál es la casa de Jerusalén? ¿A qué casa se refiere? ¿Recuerdan a qué le dijo Jesús? Esto es casa de oración. Al templo. ¿Dónde se encontraba el templo? En Jerusalén. ¿De qué desolación estaba hablando cuando él dijo, la casa será desolada o desierta? Del templo. Vean cómo Jesús empieza a hilar. Y parece como que desvía la mirada ahora de los escribas y los fariseos y se centra en Jerusalén y se centra en el templo, el centro de adoración de los judíos. Y le dice, esto va a quedar ¿qué? Desolado. Ahora, ¿cómo inicia el capítulo 24? Recuerde esto, hermanos. Originalmente en la Biblia no tenía ¿qué? Capítulos ni versículos. La cosa estaba ¿qué? De corrido. Le pusieron el capítulo, pero por eso quiero ver cómo va hilando Jesús prácticamente todo este tema del reino de Dios. Versículo 1 del capítulo 24. Jesús salió ¿de dónde? Del templo. ¿Dónde se encontraba? En el templo, en la casa de Jerusalén. Pero Jesús sale del templo y mientras caminaba, se le acercaron los discípulos y le mostraron ¿qué? Los edificios del templo. ¿Por qué le muestran los discípulos a Jesús los edificios del templo? Porque Jesús les había dicho que la casa de Jerusalén iba a quedar ¿qué? Desolada. ¿Qué le querían mostrar los discípulos? Le quería mostrar que eran tan fuertes que cómo iban a quedar ¿qué? Desolados. Hermanos, vean videos de los cimientos. Hoy en día hay muchísimos videos. Vean videos de cuáles eran los cimientos del templo. Y eran rocas, los cimientos del tamaño de una persona donde se apoyaban los cimientos. Y a partir de ahí empezaron a edificar piedras. Pero en el año entre 70 y 71 no quedó piedra sobre piedra. La palabra del Señor se cumplió 70 años, lo que abarca una generación. Por eso Jesús dijo, no pasaría
de esa generación. Eso quedaría, ¿qué? Desolado. Ahora, en la diapositiva yo pongo ese contexto, el del capítulo 23, versículo 37 y 38, inicia el capítulo 24. Y del capítulo 24 considero que los versículos claves son del 1 al 3, en específico las preguntas de sus discípulos. Veamos del 1 al 3. Leo otra vez. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron los discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Y hacen una pregunta que es prácticamente triple. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cuándo sucederá qué? Eso. Cuando dicen ¿cuándo sucederá qué? Eso. ¿Cuándo no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cuándo va a suceder eso? Esa fue la primera pregunta. Segunda pregunta. Dice, ¿cuándo? Perdón, ¿estoy en el qué? Versículo 3. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Es una pregunta doble. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo, del fin de este sistema? Porque ellos pensaban que con la segunda venida de Cristo, entonces todo el sistema mundano o del mundo de ese tiempo iba a ser que abolido totalmente. Entonces ellos juntaron esas dos preguntas: ¿cuál será la señal de tu venida y de la destrucción del mundo, del sistema de gobierno que actualmente se encuentra? Y a partir de ahí, hermanos, Jesús da palabras proféticas que se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. Y le pido otra vez que lea el capítulo 24, otro capítulo precioso, que cada vez que tiembla, todos vamos al capítulo 24 de Mateo, es que la palabra de Dios está ¿qué? Cumpliendo. Cada vez que vemos que hay hambres, pestilencias y virus como estos que nos están pegando a todos, hermanos, ya está escrito en la palabra, que vendrían ¿qué? Pestes también y vendrían pandemias. Bueno, todo lo queremos justificar a la luz de Mateo 24. ¿Será correcto esto? Sí y no. O sea, sí es correcto porque estamos viviendo los últimos tiempos, desde los días de Jesús hasta nuestros días. Y Jesús dijo que todo eso iba a venir en los últimos tiempos. No es correcto si a nosotros nos entra así como un miedo, un temor y decir, Señor, ay, se está cumpliendo Mateo 24 y empezamos a temblar y a temer como lo hacen las demás personas. Es que están sucediendo cosas apocalípticas y la gente teme. Bueno, la gente sin Cristo tiene razón en temer, pero los hijos de Dios nos gozamos. ¿Por qué? Porque son señales de que Cristo está más cerca a su venida. Ahora, las preguntas que le hicieron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida?, abren un panorama a que Jesús dé respuestas. Ahora, dice ahí en la diapositiva, en el contexto de la respuesta de Jesús a sus discípulos, les expone la parábola de las 10 vírgenes, porque ya entra en el capítulo 25. Dice, para enseñarles cuál no debe ser su actitud y cuál sí debe ser su actitud para esperar ¿qué? Para esperar las guerras, para esperar los rumores de guerras, para esperar las hambres, para esperar las pestilencias. No. Jesús le dijo, no, eso va a acontecer. Lo que yo quiero es que ustedes vean qué actitud deben tomar cuando vean todas estas señales. Y la actitud es porque yo estoy pronto ¿a qué? A regresar, a venir. Y les quiero enseñar cuál es su actitud. Ahora, ¿recuerdan todas las preguntas que hice anteriormente? Hermanos, a la luz de lo que estamos viendo aquí, ¿tiene sentido empezar a ver qué representan las vírgenes? ¿A quién representa el novio? ¿Qué representan las lámparas? ¿Qué representa el aceite? Y enredarnos en todo eso.
que Jesús no quiso enseñar, porque el objetivo primario de la parábola no es decirnos a quién representa cada elemento de la parábola. ¿Cuál es el objetivo primario? Actitud ante su venida. Y eso es lo que quiero ver con ustedes. Hermano, y que la lámpara es el corazón, y si tu corazón no está lleno de aceite, que es el Espíritu Santo, tú te quedas. ¿Eso quiso decir Jesús? Hermano, la mitad de la iglesia se va a quedar fuera de la boda porque la boda viene Cristo. Hermanos, pero la Biblia no dice que la iglesia sean 10 vírgenes. La Biblia dice, es más, que es una sola virgen y es la novia, no son las invitadas que llevan lámparas. Entonces ahí no me cuadra. O sea, Jesús no quiso enseñar qué significan las 10 vírgenes, el novio, las lámparas y el aceite. Jesús lo que quiso enseñar es qué actitud debemos de tomar para su regreso. ¿Por qué digo esto? Yo escribí y termino de leer esta porción, dice: en el contexto de la respuesta de Jesús a sus discípulos, les expone la parábola de las 10 vírgenes para enseñarles. Recuerden que parábola es una historia ficticia que nos enseña algo real. ¿Cuál no debe de ser su actitud y cuál sí debe ser su actitud para esperar su venida hasta la consumación del reino de Dios en esta tierra? Porque el reino de Dios ya está, pero también va a estar. Se va a consumar. Ya se inauguró, falta la consumación. Amén. Ahora, ¿qué es actitud? Ya definimos parábola, ahora, ¿qué es actitud? Aquí sí escribo, hermanos, porque me pareció una definición bastante amplia y le escribo de dónde la tomé. Pero actitud, dice, la actitud es la disposición mental y emocional de una persona hacia algo o alguien y se manifiesta a través de sus pensamientos, porque es mental, emociones, porque es emocional, pero también su comportamiento, y es una intención o propósito que conduce a un comportamiento en particular. Y esto fue tomado de Editorial Equipo, fecha 22 del 11 del 23, actitud, y en significados.com, disponibles en https www.significados.com /actitud /. Una disposición de la qué? De la mente. Pregunta: ¿piensas, hermano, te levantaste hoy pensando en la venida de Jesús o en qué ibas a desayunar hoy? ¿Cuál fue tu pensamiento hoy? Hermanos, yo pensé en la venida de Jesús, ¿sabe por qué? Porque estaba yo terminando de preparar este tema. Pero normalmente usted se levanta pensando en que Jesús puede venir hoy. No. Y debemos de tener una actitud de ¿qué? De disponer nuestra mente. Y sí, Señor, hoy hay una posibilidad de ¿qué? De que tú regreses. Emocional, ¿por qué? Porque somos seres emocionales. ¿A usted no le emociona que Cristo venga? ¡Ay, Cristo va a venir! No, el Señor dice, gózate. ¿Por qué? Porque estoy pronto a regresar. Yo vi el cambio de actitud de mi mamá porque se estaba quejando de un dolor de la cabeza y paso por ahí cerca de su cama y le digo, mamá, sí, mi hijo, Cristo viene. ¿Y saben qué? Me sonrió. En medio del dolor me sonrió. A veces le hago reír cuando está más adolorida. Pero con esto, esa es mi esperanza. Si no lo entendió, se iba a seguir quejando. Ay, es que, dile, Cristo viene. Y si es un verdadero hijo de Dios, sus emociones se van a ¿qué? Párate, pues Cristo viene.
Ay, es que si tú supieras lo que yo estoy sintiendo, Cristo viene. Si eso no te levanta, ni un paracetamol. O sea, si eso no te levanta, ningún medicamento te va a levantar. Porque eso te infunde la emoción y la actitud. Es, en verdad Cristo viene esta enfermedad que es. Te inyectan como vitamina, es como si fuera un suero vitaminado a la 10ª o a la enésima. Cristo viene, párate y ponte a trabajar porque Él viene. Es la actitud, disposición mental y emocional de una persona hacia algo, hacia alguien. En este caso, hacia la venida de ¿quién? De Cristo Jesús. Y se manifiesta a través de cómo pienso, mis emociones, mis comportamientos, mis actitudes se manifiestan en acciones. Es una intención o propósito que me conduce a un comportamiento en particular. Hermanos, cuando escuche la gente hablar que va usted a comprar tortillas, verduras, o está atendiendo a un cliente o eso, y empieza, ay, el clima, y ay, las cosas, y ya siente que se cocina, dígale, Cristo viene. ¿Y eso a mí qué? Dígale, Cristo viene. Y eso tiene que cambiar en la persona una actitud, porque si no lo sabía, sabe que si no está en Cristo, este mundo arderá y más de, hermanos, 50 grados, 52 que llegamos, ¿no? Sensación térmica, dicen que ya algunos sentían que la sangre les servía. Ah, bueno, pues imagínese un lago de fuego. Pues Cristo viene y nos llevará a la gloria eterna. Amén. ¿Cuál no debe ser la actitud al esperar su venida, la venida del Señor? Estamos hablando, la actitud es insensatez. Esa es la actitud que no debemos desde luego tener, se llama insensatez. ¿Sí estuvieron cuando leyó Carmita el Salmo 92 al inicio? ¿Sí? En una porción del Salmo 92 habla de los necios y de los insensatos, o sea que es lo mismo. Entonces, una actitud que no debe tomar una persona ante la venida del Señor, desde luego, es ser insensato, ser necio, ser torpe, dice otra versión, porque esa es una actitud que tomaron 5 de las 10 vírgenes. Fueron insensatas, pero ¿por qué fueron insensatas? Porque no previeron del aceite para sus lámparas. Sí tenía aceite su lámpara, pero no previeron. Hermanos, que las parábolas muestran ficción, sí, pero muestran algo real. Y también las historias que decía Jesús eran historias conocidas por la gente a quien se las estaba expresando. Normalmente, cuando alguien se iba a casar, hacían lo que se llamaba la preparación de la boda y venían y hacían el compromiso o el pacto. Y decían, se va a casar, ok. Daban la dote, llevaban con el novio, iba a la casa de la novia, daban la dote, hacían el pacto, el compromiso de matrimonio y ya estaban desposados. Partiendo de ahí, el novio regresaba a su casa de sus padres y empezaba a construir la casa donde iban a vivir. Al año aproximadamente, volvía a regresar a la casa de la novia por la novia. Y había un séquito de señoritas, por lo regular 10, que acompañaban a la novia y al novio en ese camino cuando iba por ella a la casa de los suegros y se la llevaba a su casa. Esto era algo emocionante, hermanos. Pero como antes no había limusinas, ni autos, ni... Para hacerla de emoción, agarraban la vía más larga en vez de la vía más corta. Imagínense que va usted, no sé, de aquí a Allende. ¿Cuál es la vía más corta?
el túnel. Bueno, agarraban la vía más que larga, el puente, y espérate. Bueno, agarraban la vía más larga. ¿Por qué agarraban la vía más larga? Porque venían celebrando ya. La novia ya venía arreglada, vestida para la fiesta, que eran 7 días de fiesta. Y eso era una algarabía, era una emoción. Y por lo regular no les gustaba ir de día. Para que hubiera más emoción, iban de noche. Y hermanos, no había celulares con lamparitas LED en aquel tiempo. ¿Saben que había? Lámparas de aceite. No había alumbrado público, no había nada de lo que hoy tenemos como energía eléctrica. Y la manera de alumbrar el camino y de que todo se viera iluminado eran las lámparas de aceite. Imagínense qué vergüenza que a medio camino no tienes un cargador por ahí. ¿No es una vergüenza tener el mejor celular y descargado? Ah, bueno, era una vergüenza para ellas tener la mejor lámpara, pero no llevar reserva de aceite para el largo camino que les esperaba de la celebración a la boda. ¿Cuál es la actitud de las 5 que no tenían reserva? Insensatez, torpeza, necedad. Ahorita voy. Ay, el novio se tardó. Vamos a echarnos un sueñito. Y todas se durmieron, pero las insensatas no previeron. A todos nos puede pasar. Pero los previsores, yo puedo dormirme, ¿por qué? Porque ya tengo mi reserva. La insensatez, hermano, lleva a descuidar las cuestiones básicas de la vida que tiene uno que hacer. Y que no las hace uno porque a veces le va uno dando ¿qué? Largas. Hay después, hay después, hay después. Eso se llama insensatez, necedad, torpeza. Postergan, postergan y postergan las cosas que se deben de hacer ya. Ahora, ¿cuál sí debe ser la actitud al esperar su venida? La actitud para esperar su venida, que sí debe de ser, es la que, la prudencia. 5 de las 10 vírgenes previeron aceite para sus lámparas. Amén. Y hermanos iban felices. Y cuando las insensatas le dijeron, oigan, no tenemos aceite, compártanos de su aceite. ¿Qué les dijeron las prudentes? Por prudencia, ¿sabes qué? No te puedo dar. Porque qué tal si las dos nos quedamos sin aceite, ya no solo vas a pasar tú la vergüenza, sino ahora vamos a hacer todas. Mejor, manita, ¿sabes qué? No te doy. Ay, pero es la mugre de la uña, ¿cómo no le voy a dar? No, no te doy. Hermanos, aprendamos también a decir que no a veces. Es una enseñanza. No, no les podemos dar. Ay, qué mala onda, no me dieron. No, porque esto era personal. La prudencia es un asunto que no se puede transmitir por ser buena onda. Hay papás que vuelven necios, imprudentes, tercos a veces a los hijos porque los padres hacen lo que tienen que hacer los hijos y no enseñan al hijo a ser prudente, a que prevea lo que tiene que hacer. Y a veces resulta el padre diciendo, te lo dije y no lo hiciste. El prudente prevé. Esto me puede esto me puede pasar. Por tal motivo, debo de tenerlo. Y las prudentes dijeron, no solo tengo que tener aceite en mi lámpara, también tengo que llevar mi reserva. Así es que llénate del Espíritu y lleva reserva. ¿Eso quiso decir Jesús? No, quiso decir Jesús, sé
prudente en todo lo que hagas. No seas insensato, no seas necio, sé prudente en todo lo que hagas, porque de esa manera esperarás mi venida con una actitud que me honre y que me alabe. Ahora, ¿cuál es la enseñanza práctica para nosotros hoy día? Pon aceite en tu lámpara. O sea, ¿esa es la enseñanza? No, porque la lámpara sí tenían aceite. Hermano, canté a lo mejor algo que no era una correcta interpretación, porque yo cantaba ese canto. Toma tu lámpara y ponle aceite. O sea, yo lo cantaba. ¿Cuál es la enseñanza práctica para nosotros hoy día? Definitivamente es que debemos de tener la actitud correcta al esperar la venida del Señor, y esa actitud correcta por la parábola es la que, la prudencia. Pero ¿cómo se da en la vida diaria la prudencia? Prudencia no es la hermana prudencia, prudencia, la prudencia. ¿Y qué es lo que quiso decir Jesús con ello? Lo vemos en el versículo 13. Al final de la parábola dijo Jesús que velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, el prudente vela. El prudente vela. ¿Y qué es velar? Bueno, el velar es lo que hacen los veladores, no los veladuerme, los veladores, los que sí están al pendiente toda la noche, si se contrataron para eso, en ver qué está aconteciendo y pasando, los que velan. En otras palabras, ser prudente en esta parábola es velar, estar permanentemente despiertos. La actitud es prudencia. La prudencia implica velar, estar despierto, estar alerta, ser sobrio, ser sabio. Y para ello, las cartas apostólicas exhortan continuamente a tener esa actitud. Y vamos a leer algunos versículos. Quisiera que lo leyéramos juntos, hermano. Romanos 13, del 11 al 14 dice: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿Quién trae nuestra salvación? Cristo Jesús, que cuando creíamos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Quiere ver una radiografía de cómo debe de ser una actitud de prudencia? Aquí la del apóstol Pablo. Es más, el contexto en el que lo expresa dice: deben de amarse los unos a los otros y pagar su deuda de amor los unos a los otros. ¿Sabe usted que el amarnos es como si tuvieras de reserva suficiente aceite? ¿Sabe que cuando le dice no a la carne, a la glotonería, quiere otro poquito? Ay, sí estoy lleno, pero pues venga el otro poquito. Eso se llama glotonería. Ausencia de dominio propio. Y todo esto nos puede pegar a todos. El necio dice venga, el prudente dice con esto. ¿Y eso qué tiene que ver con la venida del Señor? Eso es lo práctico. Porque así como le puedes decir sí a un taco más, a una torta más, a una rebanada más, a otro plato más, así también puede ser que le puedas decir a una mujer que viene y te quiere seducir, a un hombre que te diga cositas bonitas, a alguien que te ofrezca una copa de vino, lo mismo. Por eso debemos de estar ¿qué? Alertas, despiertos, y no estar como de noche, sino como de día, alertas. Primero los Corintios 16:13 dice: velad, estar firmes en la fe,
hermanos, pórtense varonilmente y esfuércense. ¿Sabe qué está haciendo el mundo hoy día? Está feminizando a los varones. Hay una moda coreana que ya viene, los hombres se delinean los ojos, se maquillan, se ven bien estilizados, se ponen falditas, pero son hombres, se están portando de manera femenina, no como dice el apóstol Pablo, varonilmente. ¿Y por qué los quieren feminizar? Porque quieren acabar con la hombría. Y a la mujer la quieren masculinizar. Cuando dice aquí, pórtense varonilmente, está hablando, hermanos, de que la cabeza es el varón, de que el varón es el que va frente y tenemos que portarnos como el varón que es nuestro ejemplo, Jesucristo nuestro Señor. Él se portó varonilmente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es mi ejemplo. Pero dice, velen, estén firmes y pórtense varonilmente. Ese velar es estar alertas. Efesios 5 me encanta. Lea el capítulo completo, por favor, porque ahí viene la vida práctica de uno que está velando, de uno que tiene la prudencia activa en su vida. Dice el versículo 13 de Efesios 5, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, el dormido y el muerto se parecen. Es que yo soy de Cristo, yo no estoy muerto. Bueno, pero parece que estás muerto si estás dormido. Y por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. O sea, porque un muerto y un dormido parecen lo mismo, aunque no lo sean, pero parecen. Al muerto no le dice despiértate, le dice al dormido. Miren pues con diligencia cómo andéis, no como qué, como necios, no como las 5 vírgenes necias, fatuas, insensatas, sino como sabios, como las 5 vírgenes prudentes. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Este pasaje, hermanos, es como la interpretación práctica de las 10 mujeres vírgenes. No sean como las 5 insensatas, sean como las otras 5 prudentes, sabias, entendidas. Y hermanos, me encantaría leer todo el pasaje, capítulo 5 de Efesios, pero se lo dejo para su casa. Por ejemplo, sean llenos del Espíritu Santo, hablen entre ustedes salmos, himnos, canciones espirituales, sométanse, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Esposas, sométanse a sus esposos. Eso es ser ¿qué? Sabio, prudente. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. Eso es ¿qué? Eso es prudente, eso es sabio. Eso es como si tuvieras tu reserva de aceite bien llena. Esa es la sabiduría a la que se refiere el Señor, cómo debe de vivir aquel que está esperando la venida del Señor. Ay, eso de someterse al esposo, se llama sabio, se llama prudente. Lea Efesios 5, completo, por favor, léalo en su casa y se va a dar cuenta cómo vive alguien prudente, como esas 5 vírgenes que tenían su reserva. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando. Habla de la oración como un estilo de vida, de estar velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, tenemos que estar pidiendo los unos a los otros, los unos por los otros tenemos que estar pidiendo.
¿Cómo recuerdo cuando nos llevaban de Fortín a Orizaba a ver a los abuelos y ya regresábamos en la noche? Y ya que íbamos llegando, éramos 4 hermanos. La mayor creo que tenía 13 y de ahí de 3 en 3, y bueno, yo era el tercero. Y lo que pasaba es que venir en el camión, después de haber jugado allá con los primos y haber hecho, nos daba un sueño que los 4 nos estábamos, ¿qué? Durmiendo. ¿Saben qué hacían mis papás? No podían cargar a los 4. El más chico, que era mi hermano, el que me sigue, pues andaba creo entre los 4 o 5 años y estaba pesado. Y lo dicen que cuando se duermen pesan, ¿qué? Pesan como que se apesantan, y los papás entienden de esto. ¿Qué pasa cuando ya íbamos casi llegando a Fortín de regreso de Orizaba? Empezaba mi mamá: hijo, ya vamos llegando. Ahí abrías los ojos así como, hijo, ya vamos llegando, hijo, ya vamos llegando, hijo, ya vamos llegando. Y a veces, hermano, teníamos que bajar del carro entre dormidos o despiertos, a veces con pellizcos, a veces con, así como con cachetaditas de que ya despierta. Hermanos, a veces eso nos hace falta entre los unos y los otros, picarnos las costillas, decirnos hermano, gritarnos en el amor del Señor y decirnos: hermano, ya está más cerca la venida del Señor. Despiértate tú que duermes. No estás muerto, estás dormido. Despiértate. Cristo viene. Díselo suavecito: Cristo viene. Y si no te hace caso, grítale. Hay otras citas bíblicas: 1 Tesalonicenses 5:6, 1 Pedro 5:8, 2 de Pedro 3:17. No sé si recuerde, 1 de Pedro 5:8. Velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe cuál es el contexto? Someteos unos a otros. Les habla a los jóvenes y les dice: jóvenes, sométanse a los ancianos. Eso es tener la reserva de aceite llena. Eso es ser prudente. Eso es ser sabio. Sí, Alfonso. Regresemos a Mateo 24, del 52, 42 al 51. Dice así: por lo tanto, porque dice que habla de la venida del Señor, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Manténganse, ¿qué? Despiertos. Velen. Eso es prudencia. Concluyo con esto, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo viene de manera sorpresiva e inminente es una verdad innegable. Acontecerá sí o sí. Pero la actitud con la que se espera es responsabilidad de nosotros. Dispongámonos siendo prudentes, estando despiertos, porque no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor vendrá. Así es que, hermanos, si estás cabeceando, si te duermes, pues te despertamos en el nombre del Señor. Si estás muerto, necesitas resurrección. Si estás despierto, necesitas despertar. Despertar. ¿Cómo estás? ¿Muerto o dormido? Si hay alguien aquí que se considera de: no, yo ya no respondo con nada, como dicen por ahí, yo cuando me duermo me muero. A ver, puede ser que tengas un sueño muy profundo, pero no estás muerto. Pero el que está muerto necesita la vida de Cristo. Necesita que Cristo le suministre su vida. ¿Cómo es esto?
El Evangelio consiste en que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Él murió para darnos vida, porque no solo murió, sino que resucitó. El Evangelio, al escucharlo, activa la fe, y la fe tiene como resultado responder al mensaje que Cristo Jesús nos vino a entregar, su persona misma, para dar salvación y vida eterna. El que esté muerto, vivirá. El que esté dormido, que despierte y viva de manera prudente en el Señor. Así se espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, gracias te damos porque nos haces entender que si bien hay muchas interpretaciones de la parábola de las 10 vírgenes, lo que realmente nos quisiste enseñar a través de esta parábola es la actitud con la cual te debemos esperar. Y nos diste esta parábola para enseñarnos que la insensatez ya no tiene lugar en nosotros y definitivamente es una actitud que se debe de desechar. Y tomar la actitud como de aquellas 5 vírgenes que fueron prudentes al tener previsto, Señor, en sus reservas suficiente aceite para cuando viniera el novio. Te agradezco, Señor amado, porque a través de esto ahora los apóstoles entendieron y nos dejaron cartas escritas como Pablo escribiéndole a los efesios, que de esa manera tenían que vivir como gente alerta, despierta, amándose los unos a los otros, sujetándose por amor los unos a los otros, orando los unos por los otros, manifestando el amor de Dios entre nosotros. Y eso es como si tuviéramos las reservas llenas de aceite para cuando venga el novio, para cuando sea tu venida. Señor amado, te rogamos en el